la verdad hace libre a los hombres. Todo aquel que busque la sabiduría está destinado a vivir libre de ataduras, bien sea material y espiritual. La vida es como un camino en el cual nos encontramos como viajeros. ¿No le sucede que en algún momento de su existencia se nos viene a la mente una pregunta existencialista como esta? ¿Por qué estamos aquí? Con relación a esto debemos tomar en cuenta que somos parte de un inmenso universo ordenado con sus leyes majestuosas e inmutables. Pero antes de comenzar con esto, vamos con el anuncio de nuestros patrocinadores. Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado de libres masones de la República Bolivariana de Venezuela. Continuando con nuestra programación detrás del velo 357, como les dije al inicio, tenemos hoy al licenciado José Daniel Ravelo García. Él es jefe de Bienestar Estudiantil, el UPTPC, algo así. Él le va a explicar más adelante qué significa esa sigla, un poco complicada hoy día, ¿no? Porque antes era el Tecnológico de Puerto Cabello, algo más corto, pero como todo crece y evoluciona, por supuesto, hasta el nombre evoluciona. José Daniel Ravelo García, una persona muy reconocida en Puerto Cabello, un luchador social con amplios estudios, vive en el casco histórico de Puerto Cabello, mucho tiempo viviendo allí, compartiendo también junto con nosotros en la masonería, un querido hermano muy claro y muy acorde y muy recto en su presencia masónica. ¿Por qué lo traemos acá en este momento? Porque es muy importante, como yo le dije al inicio, la parte educativa y cómo podemos nosotros combinar lo que es la parte educativa profana con la parte educativa masónica. En ese contexto, bueno, dije, vamos a traer a una persona calificada, una persona que esté preparada como para dialogar sobre el tema. Y bueno, José Daniel Ravelo García consideré que es uno de los mejores. Tenemos muchos dentro de la masonería, pero por el día de hoy vamos a comenzar con el querido hermano y docente, el licenciado José Daniel Ravelo García. José Daniel, mi querido hermano, mi hijo, como le digo yo, bienvenido a este programa Detrás del Velo 357. Tú dirás, bueno, Detrás del Velo 357, pero ¿qué vamos a hablar nosotros con relación a la parte educativa profana, Detrás del Velo 357? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo digo que sí tiene que ver porque usted está preparándose, se ha estado preparando hace mucho tiempo dentro de lo que es la institucionalidad masónica. Institución que exige comportarse como un hombre libre de buena costumbre, que le da las herramientas para usted hacerlo. Y si usted lo logra hacer a la perfección, bueno, no hablemos de perfección porque la perfección no existe, el perfeccionamiento suyo para aplicarlo en el mundo exterior, tiene usted la batalla ganada. Así es. Precisamente por eso usted es el invitado especial del día de hoy y esperemos conversemos un poquito sobre esa institucionalidad masónica y la institucionalidad educativa profana. ¿Pero qué significa eso UPTPC? ¿Qué es lo que? Explícame eso. Sí, bueno, yo tengo una pequeña anécdota de ese punto, del UTPC a UPTPC. Adicionalmente, bueno, lo primero que hay que decirles
es que este Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, como todo el mundo hasta en la actualidad todavía le dicen, no solamente usted, mi querido hermano, IUTPC o tecnológico fue creado en el año 1976, o sea, con dos carreras tradicionales que fue la mecánica automotriz y la mecánica térmica. Excelente, eran excelentes profesionales, Sí, salían de allí. correcto, únicamente fueron aprobadas hasta TSU. En la actualidad, por supuesto, ya existen la ingeniería y otras carreras que son la licenciatura, que más adelante vamos a hablar de ellas cuando pasa el periodo a UPTPC, que es lo que estamos conversando ahorita. Pero la anécdota que yo tengo de eso es que cuando yo todavía me voy en mi autobús, en mi moto Drácula, todavía tanto el personal que trabaja allí, o sea, los que hacen, llámense los choferes, los colectores, todavía le siguen llamando el tecnológico y UTPC. O sea, es una cultura que es difícil y va a costar unos cuantos años más de que esas personas que trabajan diariamente, hacen las rutas, la llamen por este nombre, Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello, que es el nombre que pasa a ser a partir del año 2020, cuando el Ministerio a través de Gaceta, el Ministerio de Educación Universitaria, Educación Superior, le aprueba los PNF, que son los Programas Nacionales de Formación. A partir del 2020, la universidad, antiguamente UTPC, pasa a ser Universidad Politécnica Territorial, o sea, se eleva la calidad educativa, porque ya no es solamente los mal llamados TSU, técnicos superiores universitarios, sino que se les aprueba a los programas que ya existían, como estos dos, y a otros que ahorita les voy a decir rápidamente, que son las licenciaturas y las ingenierías que pasaron a ser no solo TSU, sino ingenierías que son 4 años. Los TSU son 2 años y las licenciaturas 4 años, y para completar lo que es el TSU de ingeniería son 2 años más. O sea, que ahora en nuestra universidad gradúa ingeniero y gradúa licenciado en 4 años. Eso no pasa en universidades como la que nosotros estudiamos, claro, que es la Carabobo, entre otras, que son 5 años. 5 años, y hasta 6 o 7 años. 6 o 7 años. O sea, entonces las universidades politécnicas tienen esa particularidad. Adicionalmente a eso, que es importante también decir que, por supuesto, que la malla curricular de estas universidades politécnicas es muy distinta, inclusive a la Francisco de Miranda, que es una universidad... Yo estoy en la Francisco de Miranda. Usted, mi querido hermano, la conoce muy bien, allí también. Y viene de esa universidad también. Sí. Es muy distinta a las universidades pedagógicas, porque las universidades politécnicas fueron creadas en el año 2020 por resolución del Ministerio de Educación Universitaria para algo específico, que era atender a toda la población, llámese flotante, que todavía existía para ese entonces, la mal llamada población flotante, que no era absorbida a través del Sistema Nacional de Ingresos, como se le dice hoy, pero eso ha tenido varios nombres. Cuando nosotros estudiábamos era OXU, después, hace unos años atrás era el famoso RUNIE, que era el Registro Nacional de Universidades. Ahora, hoy día se llama CNI, que es Sistema Nacional de Ingresos. Prácticamente todos los bachilleres que salen hoy día tienen cupo, pero antes, bueno, cuando usted estudió, usted sabe mejor que yo que no lo había. Y recuerda que aquí en Puerto Cabello lo único que existía era el tecnológico y ninguna otra institución de educación superior, ni privada. Correcto. Pero no estamos hablando de la prehistoria, no, por si acaso. Sí, simplemente era que no había educación a nivel superior aquí en Puerto Cabello, y teníamos que emigrar hacia Valencia, para la Universidad de Carabobo, a estudiar allá, a nuestra alma mater. Así mismo, ahí era complicadísimo, inclusive optar para esas universidades como la que usted acaba de decir, que es nuestra alma mater. Entonces, este registro o esta gaceta oficial se da en el año 2020, donde estas universidades que existen en el país, existe un gran número de ellas en cada estado, inclusive hay 2, por lo menos en Carabobo tenemos 2, que es la otra UPT, que es la UPT territorial de Valencia, y esta UPT, ¿Esa dónde queda? Esa queda hacia el lado donde se le conoce como La Manguita. La Manguita, al lado de zona educativa. ¿Dónde era o es zona donde educativa? Es zona educativa. Pero la particularidad que tiene la nuestra es que tiene extensión. O sea, nosotros tenemos el núcleo aquí central, que es en Puerto Cabello, pero tenemos un núcleo en el municipio de Iturriza, que es Estado Falcón. Ok, un núcleo más pequeño, pero allá también damos algunas carreras. Yo creo que yo fui con usted una vez unos talleres cuando estaba en la hora que yo te acompañaba. Sí, que fui que estaba yo como director de la Oficina Nacional Antidroga. Así mismo es. Entonces, esa es la particularidad, que las universidades territoriales pueden llegar también a otros municipios o otros estados. O sea, porque es el territorio que van a cubrir para cubrir esas necesidades de todos los estudiantes que de una u otra manera
por X razón no quedaron seleccionados para una carrera específica en otra universidad que quisieran estudiar. De hecho, hoy día la universidad nuestra cuenta con una población que ya superó prácticamente lo que demandaba la OCSU que nosotros inscribiéramos. Entonces eso quiere decir que la demanda y la motivación estudiantil es quedarse dentro de su municipio. La gran mayoría de los estudiantes que se están inscribiendo, que no puedo decir una cifra todavía exacta porque no me corresponde a mí. Hay jóvenes de todo el país. Sí, de hecho hace poco el director del PNF de mecánica, automotriz, mecánica industrial, me dice que llegaron jóvenes y se inscribieron de Falcón, de Portuguesa y de Anzoátegui, que se van a residenciar aquí en el municipio. Y bueno, fíjate, y es que esa educación que se imparte allí, en el UTPC, ¿no? Para mí el UTPC Claro. siempre, ¿no? Ha sido de calidad y ha tenido renombre a nivel nacional, una universidad, mejor dicho, con profesores, con licenciados, con docentes preparados en cuanto a la educación superior. Por eso es que está tan nombrada, y imagínate, y ahora que pasó a ser parte de universitaria, qué sé yo, Sí, con más derecho aún, pues. Importantísimo también, hermano, que allí adicionalmente nuestro rector, el querido hermano César Prieto, el director de allí, que es el rector. El rector. Anteriormente, cuando era Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, era director, era la figura del director. Cuando pasan a ser Universidad Politécnica, cambia esa figura y ahora es rector, vicerrectores, académico y administrativo, y territorial, que es el otro querido hermano que tenemos allí, que es el profesor Héctor Marulanda, que es el vicerrector también territorial. Y por supuesto que hay algunos profesores también de nuestras diferentes logias, que muy bien preparados y están en los diferentes PNF. Adicionalmente a eso, hay unos programas que se vienen ya adelantando que tienen mucha relación con la educación tradicional, o lo que llamamos la educación básica y superior, con lo que nosotros internamente dentro de la masonería practicamos, que son los valores, la ética. Claro. Estamos pronto a inaugurar un salón que se llama Salón Simón Bolívar. Qué bueno. Recordemos que hace poco nuestro soberano gran comendador tuvo en lo que fue la reinauguración del antiguo Salón Azul, que los que han estudiado o han entrado en actividades allá saben cuál es el Salón Azul. Ahora se llama Salón Juan Antonio Secretá, que fue un querido hermano también. Claro, por supuesto. Y entonces se han ido recuperando espacios internamente de nuestra institución, y bueno, llevan por nombre personajes históricos, no solo que fueron queridos hermanos, fueron masones, sino que también adicionalmente a esto le sumamos que dejaron un legado dentro del municipio o fuera de él, como por ejemplo nuestro querido hermano Simón Bolívar, el padre de la patria, Juan Antonio Secretá, quien trajo la primera imprenta al municipio. Y estamos pronto a inaugurar otros salones que pronto se van a enterar que eso está en proceso de discusión allí, que la biblioteca se va a reinaugurar y va a llevar también un nombre de un querido hermano, pero que también tiene o dejó en la historia un gran legado. Entonces se han ido recuperando espacios emblemáticos de educación dentro de nuestra universidad, pero con ese mensaje nuestro, esos símbolos y esas alegorías que nosotros nos caracteriza como masones. Sí, yo digo que es muy importante, sobre todo los que profesamos o practicamos esta augusta institución, pues estamos ahí adentro, que nos compenetramos con ella y tratamos de sacar lo mejor posible para llevarlo al mundo exterior. Ese es el trabajo de la masonería, ese es el trabajo del masón, mejor dicho. Pues la masonería a usted le brinda todas las herramientas, se las coloca en sus manos, usted verá qué va a hacer con ellas. Si le sacas provecho para el beneficio social o le sacas provecho para el beneficio personal. Entonces es allí donde está el dilema, ¿no? Hay que trabajar para la sociedad, porque la masonería, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta como esos grandes masones han trabajado en beneficio de la sociedad, no en beneficio personal. Entonces, esa es la gran equivocación que existe con algunos, que debemos nosotros acabar con eso, pues, y saber que la masonería es una y el masón es otro. Entonces, ¿cómo combina José Daniel Ravelo esa educación masónica que ha experimentado dentro de nuestro templo? ¿Cómo
lo combina él con la educación profana, que ahora tiene una gran responsabilidad porque tú estás llevando el proceso de bienestar estudiantil. Usted muy bien lo conoce Por en otra etapa, supuesto, que es importantísimo por también. supuesto, esa es la base de la educación dentro de las instituciones, el bienestar estudiantil, abordar a un joven que tenga situación social dentro de la familia, una situación que no puede controlar. Bueno, ahí está el profesor, el docente, para que lo ayude. Es un proceso muy importante y una responsabilidad única dentro del proceso educativo. ¿Cómo está haciendo José Daniel Ravelo para combinar y experimentar lo que aprende allá dentro de la institución masónica y colocarlo ahí en el tapete de la educación profana superior? Sí. ¿Cómo haces? Fíjate, esta pregunta que tú me estás haciendo, yo temprano, de otra manera, yo me internalizaba debido a lo que ya habíamos conversado de esta entrevista. Y yo decía, el yo interior, yo decía que si yo no hubiese entrado a esta augusta orden, a la masonería, de pronto o actualmente yo no estuviera en la responsabilidad, ya me hubiese ido. ¿Por qué digo esto? Y tú lo sabes muy bien mejor que yo, porque fuiste y eres un maestro, porque tú nos formaste en el Liceo Miguel Peña, que fue donde nos compenetramos cuando estábamos en el centro de estudiantes, y tú estabas en la responsabilidad de bienestar estudiantil. Sí. Entonces, yo parto de ese punto de vista. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque una vez que yo ingreso a la masonería, por supuesto que dentro de la Augusta Orden, nosotros aprendemos adicionalmente que estudiamos, aprendemos muchos valores que los vamos a aplicar luego en la sociedad. Claro. Que es lo más importante. Claro. Y actualmente la responsabilidad que yo tengo dentro de nuestra logia tiene que ver o tiene mucha relación con lo que yo hago diariamente dentro de la universidad y el cargo que desempeño. Entonces yo decía y me recordaba algo que tanto usted, mi querido hermano, como otros queridos hermanos de grados superiores, siempre me recuerdan: la orden es sabia y sabe dónde y el momento que te toca y dónde te coloca. Y la responsabilidad que usted muy bien sabe que tengo entre la logia directamente tiene que ver con esto. Y entonces no puedo ser... no puede haber duda de que la orden sabe que me corresponde por ahora estar aquí, en este espacio donde estoy, porque la atención, como tú lo decías, es una atención integral que se le tiene que dar al estudiante. No solamente es una atención de ver adicionalmente orientación y psicología, sino que también el estudiante viene muchas veces no solo afectado por un tema de familiar, de casa, sino que a veces trasciende un poco más allá. Es un tema de que el estudiante necesita un tema socioeconómico, de ayudas económicas, de las becas, de servicios estudiantiles, que no solo es beca. Fíjate algo, estás nombrando eso, y precisamente nuestra institución es una institución filosófica y filantrópica. Por eso lo decía. Que te forma para tú ayudar al que más lo necesite. Así mismo. Entonces, a veces... por la cantidad, por lo que decía al inicio, la cantidad de estudiantes y cómo ha incrementado desde que yo ingresé, ojo, a la universidad, y en la responsabilidad se ha incrementado el número. En menos de un año de 3.000 pasó la matrícula a 5.000 estudiantes y ahorita se va a duplicar, seguramente. Entonces, ¿qué te digo yo referente a esto? O sea, de pronto la calidad educativa... Sí, es cierto, el profesor que te da clase, el profesor que te forma, pero también adicionalmente el estudiante va un poco más allá, porque el estudiante no solamente va a ver clases, el estudiante también padece y tiene necesidades. Claro. El estudiante quiere que lo escuchen. A veces yo me he encontrado con estudiantes que no me van a pedir nada. Profe, ¿podemos hablar? Y yo, bueno, sí, pensando que tiene una problemática. No, sencillamente que lo que quieren es que lo escuchen o le den un consejo. Entonces, partiendo de ese punto de vista, yo digo que el tema de la masonería me ha ilustrado y me ha potenciado tanto que yo hoy día puedo decir que tengo respuestas que de pronto en otras ocasiones yo sí, pero voy a escucharlos, ¿qué quiere? ¿Me entiendes? Entonces tengo esa paciencia, tengo esa buena hora de decirle: mira, esto, yo te puedo ayudar por aquí cuando es necesario ayudarlo, o te voy a referir con mi psicólogo, te voy a referir con mi orientador, o a veces me ha tocado ya casos que mi orientador y mi psicólogo me dicen: profe, ya usted está para que le den un título de orientador o psicólogo, porque es eso, es el día a día que uno
va interactuando y uno mismo se va retroalimentando Claro, claro, de ellos claro. mismos. Y bueno, y usted que muy bien sabe que cuando yo estaba en la ONU, usted más que nadie cuando hacía esos abordajes que nosotros siempre lo acompañábamos. Sí, siempre estaban allí, estábamos allí juntos, siempre compartimos juntos. Y no es de ahora, tenemos unos cuantos años ya en esta batalla, ¿no? Por una batalla, llevar el mensaje de aliento, llevar el mensaje de reflexión a todas esas personas que lo necesitan, no solamente los jóvenes, sino las personas adultas que necesitan apoyo. Ahora bien, vamos a partir del hecho de una frase muy significativa que dijo una vez un personaje por allí muy conocido a nivel mundial, ¿no? La verdad os hará libre. ¿Qué significa la verdad os hará libre? ¿Cómo nosotros podemos manejar esa frase dentro de la masonería y dentro del mundo profano? ¿Son distintas? ¿Las podemos manejar de una sola manera? ¿Con un solo fin? ¿Guiada hacia alguien o hacia algo? Desde el punto de vista relacionar la verdad, si nos ponemos a analizarlo no solo desde el punto de vista, como nosotros lo llamamos profano, sino dentro de la masonería, cada quien tiene una verdad. O sea, cada quien tiene su verdad. Ahora está en decirle a la persona, esa es tu verdad, no la mía. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a puntos o llegar a acuerdos que satisfactoriamente no caigamos en lo que nosotros conocemos dentro de nuestras instituciones masónicas? El fanatismo, que es distinto, Sí, allí señor. es distinto, Pero pelear algo relacionado con la verdad, ¿viste? Muy bien. con las religiones, Claro. con la política o algún tema cultural inclusive, entre otros que podemos relacionar, porque la verdad, como usted muy bien lo decía, con la verdad tampoco yo no temo, pero tampoco ofendo. Claro. Entonces, si lo relacionamos desde un punto de vista profano, tiene varias aristas, diría yo, desde ese punto de vista, porque nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta, pero podemos llegar a acuerdos de tu verdad, puede ser mi verdad, en cierto modo, pero yo parto desde el punto de vista que no hay una verdad absoluta sobre ninguno de los puntos de vista encontrados. Pero sí bien es cierto que la verdad nos hace libres también, porque mi verdad nadie me la va a cambiar. Claro. La verdad Pero una verdad a través de qué? Desde mi pensamiento y desde mi punto de vista de lo que yo creo, Ajá. de lo que yo creo. Ahora, tú tienes una verdad también, desde tu punto de vista, de tu análisis y desde lo que tú crees. Es allí donde viene ese choque, diríamos, Claro. que es donde se genera ese caos, que no, pero esa es tu verdad, no es la mía. Okay. ¿Me explico? Entonces, por eso yo digo que puede haber un punto de equilibrio con referente al pensamiento de la verdad, pero desde mi punto de vista es un poco más difícil creer que hay una verdad absoluta sobre alguna cosa o algún pensamiento determinado, ¿ok? Ahora, si lo... Fíjate, por ahí hay, disculpa que te interrumpa, ¿no? Por ahí hay algo que hay una frase también que es muy cierta, que dice que si todos pensamos iguales, nadie está pensando. Así mismo Eso es muy cierto y eso es lógico, ¿no? Si todos pensamos de la misma manera, entonces ¿cómo vamos a solucionar los problemas? No se pueden solucionar porque todos estamos pensando igual. Entonces ahí es donde viene el hecho de que nadie está pensando, nadie es libre, nadie puede ser autocrítico, no existe la autocrítica, no existe la crítica constructiva, la crítica destructiva. Entonces a través de la verdad nosotros podemos lograr que eso florezca en el ser humano. Correcto. Entonces el papel nuestro como educadores es ese, hacer llegar esa verdad libre, esa verdad crítica, esa es la verdad lógica, para que cada uno analice sus puntos de vista y sepa dónde le corresponde. Y generarle en este caso, como lo estamos hablando del tema educativo, generarle al chamo, al estudiante, esa autocrítica y esa construcción de una sociocrítica sobre algún pensamiento de lo que él crea que es su verdad, pero darle la lógica y la crítica para que él piense que eso se puede desarrollar. Bueno, ¿tú crees que hoy día el docente, y es una pregunta muy personal, sin alusión a nada ni a nadie, ¿tú crees que el docente hoy está bastante preparado como para abordar ese tipo de temas a cualquier muchacho o cualquier estudiante o joven que lo necesite? ¿Tú crees que tenemos la preparación necesaria para abordar una situación que se nos pueda presentar en un momento determinado, en un momento crítico?
Ok, fíjate. Yo te voy a poner el caso de ejemplo. Anteriormente yo di clase también en el liceo, en la Muy escuela, importante, no se nombró de en eso. la Escuela Básica Nacional San Esteban, mejor conocida como Escuela Grande. Eh, ¿Por qué parto de allí, no del tema universitario? Porque es allí la semilla que Sí, va señor. luego al mundo universitario, porque el chamo que viene del liceo todavía no ha madurado. No quiero decir que ya el de la universidad ya es maduro, Sí, pero sí. ya está un poco mayor, con mayores capacidades de razonamiento y de entendimiento que un chamo que está en cuarto o quinto año. ¿Y por qué parto desde la escuela básica y no desde la universidad? Porque allí es donde se presentan la mayoría de los casos donde ese estudiante, ese chamo necesita esta orientación. Y eso es uno de los grandes retos, mi querido hermano, que está pasando actualmente en nuestra sociedad. No hay la cantidad de docentes preparados Ya. para abordar este problema. Y es por ello que te lo estoy diciendo yo con base que tengo esta responsabilidad. Llegan una cantidad de casos a nivel universitario que eso debió ser abordado a nivel de la educación media, ¿ok? Porque son chamos que de repente en su momento no tuvieron esa orientación cuando estaban estudiando en la escuela básica, En la educación en la inicial, ¿no? educación inicial y básica y media Sí, generales. Entonces, señor. eso se lleva a la educación universitaria, que no debiera haber o no debería llegar allí, sino que debía ser atendido en la educación media general al menos. Pero de esa manera te lo respondo porque no es que no lo hay, sí lo hay. Lo que no hay es la cantidad de docentes para diferentes situaciones que se presenten en diferentes instituciones educativas a nivel básico o media general. Pero sí habemos una cantidad de profesores, pero no lo suficiente. Mira, algo muy importante también que tiene que ver con la parte educativa, que estamos hablando únicamente de la educación profana en este momento, Sí, ¿verdad? por ahora. Luego nos vamos para la Amazonia. La sociedad, como sabemos hoy día, está pasando por una crisis de institucionalidad familiar. Valores. Vemos, sí, vemos como las familias disfuncionales, vemos donde la familia no le importa la educación de los hijos, es decir, que disfuncional totalmente, cosa que siempre ha existido, pero ahorita se está viendo con mayor, Así es. sí, con mayor relevancia, pues. ¿Por qué? Porque de allí depende la formación del ciudadano ejemplar del futuro. Pues estamos acostumbrados a decir, yo voy a generalizar para no mencionar un grupo específico, ¿no? En la escuela que se encargue de darle educación a los hijos, a nuestros hijos. Yo lo mando para la escuela para que aprenda. Ajá, pero ¿dónde está la educación familiar? ¿Dónde está la educación de base? Porque la educación de base está allí, donde crece el niño, donde duerme el niño, donde come el niño. Porque el niño va a la escuela a entrevistarse, vamos a llamarlo de esa manera, Sí. con una persona que él prácticamente no conoce. Viene de un grupo familiar, donde ha crecido, donde se ha nutrido, donde ha hablado, donde ha dormido, pero ese grupo familiar está disfuncional, no funciona. ¿Cómo se hace en esos casos, en la educación profana, para que ese niño, esa niña, adquiera los valores necesarios como para aplicarlos en su educación futura, vamos a decirlo de esa manera? Sí, y ahí vuelvo a partir desde el punto de vista que me tocó, creo que uno de los años más difíciles en el tema de la educación media general, cuando estaba en la escuela San Esteban, que ahorita también me ha tocado caso, pero quiero partir de ahí. En ese momento fueron los años de la migración en cantidad, que fueron el año 2015, Okay. 2016, 2017, 2018, 2019. La pandemia también. La pandemia, o sea, entre pandemia y migración, Ajá. el tema económico, todo el tema que todos sabemos que pasó en nuestro país. Esos años, bueno, yo estaba dentro de la educación media general y me tocó ser profesor guía, me tocó ser docente de aula, me tocó ser prácticamente orientador de cierto punto de vista porque estaba en ese tema la migración, vamos a decirlo así. No solamente afectó a familias, sino que también afectó a propios compañeros docentes que también se fueron del país. Claro. Y los que nos quedamos, bueno, de cierto modo tuvimos que, como quien dice, bregar con esa situación. Y yo me encontré casos en salones donde fui guía de estudiantes que quedaron viviendo con el vecino.
con la casa propia, pero viviendo con el vecino que era el que le estaba pendiente de ese hijo. Yo le decía a los muchachos, ajá, ¿y cómo hace? O sea, no, profe, yo vivo solo en la casa, yo mismo hago mi comida. Un Niño de 15 años, así como un adulto. Yo mismo hago mi comida, yo mismo lavo, plancho. Ok, ¿y cómo hace? Y nadie te... No, nadie supervisaba. la vecina cuando puede me echa un ojo en la noche cuando llega del trabajo. Ojo, y el día y las tareas, no, bueno, las hago yo, el internet me lo pagan a mi mamá a distancia, a mi papá a distancia, pero ese no es el problema a donde quiero llegar. Donde quiero llegar es, así como encontraba estudiantes que no les pegó de una manera, vamos a decirlo así, fuerte, encontraba otros casos de estudiantes de promedios de 19 y 20 que comenzaron a mejorar el rendimiento académico, estudiantes de 20 que comenzaron a sacar 10 o no querían entrar a clases, deprimidos. Claro. Me explico, una depresión, se atendían por orientación y psicología y costó para que ese muchacho por lo menos llegara a 15 en rendimiento, ¿ok? Pero es un tema porque si nos ponemos a ver de todo punto de vista, el día que tú vives con tu mamá y tu papá una vida normal, tranquila, desde pequeño, y de repente de un día a otro tu mamá y tu papá te dicen, bueno hijo, me tengo que ir, pero no te puedo llevar porque tú tienes que seguir estudiando aquí, vas a quedar aquí con tu tía, con tu abuela, con tu vecino, pero no te va a faltar nada porque yo me voy a garantizar eso que no te va a faltar. O sea, emocionalmente por lo menos ese chamo ya quedó afectado. Claro, por supuesto. Y eso es de una u otra manera lo que pasó, por lo menos lo digo yo vivencialmente porque me pasó en la Escuela Grande de San Esteban. Y así como me pasó a mí, tengo colegas también de otras instituciones educativas, no solo del municipio, sino fuera, que me dijeron que eso pasó y hasta en mayor cantidad. Inclusive pasó tanto el nivel de esos valores que hubo muchachos que se perdieron, no siguieron estudiando. Bueno, muchos de ellos agarraron los vicios, que ya sabemos. El tema de drogas, claro. El alcohol, otros dijeron, ¿para qué voy a seguir estudiando? Si mi papá y mi mamá se tuvieron que ir del país, yo me voy a poner a trabajar y no terminaron ni siquiera de sacarle el bachillerato. Entonces, en esta sociedad que nosotros, como lo decía, en esos años críticos, encontramos que los valores dentro de nuestra sociedad, por temas, como lo dije anteriormente, de migración, hubo una variación que los valores fueron alterados o afectados de una u otra manera, indirecta o directamente los valores de esa sociedad, claro, de esas familias que tuvieron que emigrar en cantidad, como también encontré familias que en el segundo lapso ya, o el mismo tercer lapso le faltaba poco, profe, no podemos estar más aquí, necesitamos llevarnos al niño, pero ya lo que queda son 2 meses, no, profe, tenemos que irnos. Si no lo pueden dar la boleta así, raspado, bueno, no importa, pero tenemos que irnos del país. Y eso, o sea, eso al final le afectaba porque después, años después yo me encontré a esos jóvenes ya adultos y me decían, no, profe, ya no pude seguir estudiando, ya regresé al país, estoy estudiando en Parasistema. O sea, porque tuvieron que llegar a estudiar allá, pero se encontraron que no era una educación gratuita, era una educación paga, y que el tema laboral allá tenían que trabajar todos para poder mantenerse. Entonces, el tema de los valores creo que es un principio importantísimo porque afecta no solo el hogar, sino que afecta todo el entorno. Inclusive yo parto de esta triada, siempre he partido de esta triada. Si es verdad que la familia tiene la primera potestad de dar esa educación en casa, en la escuela o en la universidad, donde reciben esas luces, donde se le abre ese pensamiento, llámese crítico, de valores, de formación, pero también hay otro valor propio, que es el valor tuyo, el de querer hacer las cosas. Y si tú no tienes las ganas, no tienes la motivación, lamentablemente puedes tener el primero y puedes tener el segundo, pero si no tienes tu propio valor, tu propio entusiasmo, tu propia ganas de echar para adelante, esos dos anteriores no van a valer de nada. Ahora, ¿quién se encarga? ¿Quién sería la persona encargada para elevar lo que es ese valor emocional dentro de la sociedad y sus integrantes? ¿Quién más o menos nosotros podríamos adjudicarle en ese sentido la manera de, bueno, tú te vas a encargar de elevar la emoción de este niño, de esta niña, ayudarlo a formarse como tal? Es el educador, tal cual, el docente. Pero, mi querido hermano, existen en los últimos años una variación importantísima que son las redes sociales.
Ok, muy Y importante que eso. no lo quise tocar antes y porque yo sabía que íbamos a llegar a este punto. Y las redes sociales han afectado tanto la psiquis de la juventud venezolana que esos chamos que quedaron solos se dedicaban era a estar todo el día metidos en redes sociales jugando juegos de distintas formas y eso al final los afectó tanto que hoy tú hablas con un joven de la generación 2008, 2010 y hablas con uno de la generación 2000 y ves que tienen dos modelos distintos de Claro, todo. claro. 10 años nada más de diferencia en la educación. ¿Por qué? Porque los 2010 estudiaron prácticamente o terminaron su bachillerato en pandemia. ¿Me explico? Y Claro. los 2000, 2006 no lo terminaron el bachillerato en pandemia. Entonces, ¿qué sucede? La educación a distancia les afectó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, bueno, lo que anteriormente expuse, estaban muchos familiares fuera, los agarró fuera, los muchachos quedaron solos, no veían clases directamente, sino que eran tareas enviadas. Y en esos años de pandemia, lamentablemente el joven no tuvo en su gran mayoría una tutoría de manera presencial, que siempre en la educación eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque no es igual La yo presencia, estudiar claro. a distancia por redes, mandando trabajo, eso es importante, sí, también Claro. para algunas materias, sobre todo las materias tecnológicas, pero no es bueno para la educación. A ver, me acabas de hablar de la parte de las materias, ¿no? El pensum estudiantil de hoy día, no hablemos del de nosotros, que era totalmente Claro, diferente, ¿no? sí. El mío muy diferente al tuyo, y el tuyo muy diferente al del productor que tenemos aquí, que es un joven también. Bueno, es un ejemplo. Un ejemplo. Es un ejemplo. Aquí tenemos las tres generaciones diferentes, ¿no? Sí, es un ejemplo. ¿Está adaptado hoy el pensum de estudio a nivel superior con lo que requiere el país? Bueno, cuando comencé la entrevista, tú me hiciste una pregunta o varias preguntas, entre eso hablábamos del cambio de Instituto Universitario de Tecnología Ajá. a universidades politécnicas. Eso es parte de ese cambio en la educación, por lo menos venezolana, para no englobar únicamente la UPT de Puerto Cabello. O sea, las universidades donde yo egresé, mi alma mater, la Universidad de Carabobo, una universidad autónoma, ellos tienen un pensum académico prácticamente poco, lo han renovado en su malla curricular, pero este tipo de universidades, como son las universidades experimentales, Ajá. las politécnicas y los colegios universitarios, sí se han ido adaptando en su malla curricular a lo que la actualidad requiere o demanda nuestra sociedad. Es por ello que, por ejemplo, nosotros ahorita actualmente tenemos una carrera que se llama distribución y logística o logística y distribución, Ajá, que esta carrera tiene que ver con el puerto, o sea, con los puertos. Ya, ¿Por qué entiendo. tiene que ver con los puertos? Porque tiene las 4 modalidades dentro de esa carrera. Puedes trabajar en aduana, porque tiene que ver con almacén y transporte de carga pesada. Puedes trabajar en los aeropuertos, porque tiene que ver la carrera con todo el tema de aeropuertos. Puedes trabajar en puertos, porque tiene que ver, adicionalmente de almacenes, tiene que ver con los barcos. Y puedes trabajar también, adicionalmente a todo lo anterior, en temas tributarios como el CENIA y en ferrocarril. Qué bueno, qué bueno. Entonces, este tipo de carreras no la dan en ninguna universidad, por lo menos dentro de nuestro estado. Son pocas universidades, son las politécnicas o las experimentales que tienen carreras novedosas. Por ejemplo, la Carabobo no tiene turismo. Nosotros aquí tenemos turismo puro. Hay otras universidades experimentales que la están aperturando. Por ejemplo, la Universidad de Carabobo nunca dio metalurgia y tú sabes que eso fue una de las carreras que aperturó y de aquí salían directo a trabajar a la siderúrgica, al Estado Bolívar. La Carabobo sí da mecánica, pero da una mecánica distinta a la mecánica automotriz o mecánica industrial que damos nosotros aquí. Entonces, hay los pensos distintamente y diferentes. Las universidades autónomas son pocos los que se han actualizado. Sí han habido carreras nuevas, porque la Carabobo ahorita tiene algunas carreras nuevas, la Central tiene una carrera nueva, pero son muy pocas, a diferencia de estas universidades, lo que nosotros conocemos como universidades politécnicas territoriales o universidades experimentales, que normalmente ante el Consejo Nacional de Universidades, que es el CNU, donde sí se aprueban, han ido enviando sus mallas nuevas curriculares y creando nuevas carreras. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Cabello tenemos una universidad privada, que no la voy a nombrar, que todavía da clase a distancia, es la única, pero ahorita
los muchachos que vienen saliendo de bachillerato quieren estudiar presencialmente. Claro, claro. No quieren eso a distancia. ¿Por qué no lo quieren a distancia? Porque les va a matar ese ímpetu y esa ganas de lo que estamos conversando. Quedarse en su casa todo el día. O sea, genera un ocio. Claro, y el contacto humano con otros pares así mismo es. Entonces, ¿para quién sirve una carrera a distancia? También eso hay que hablarlo, porque no todo es malo. Claro. La carrera a distancia sirve para una persona que ya está en una empresa, ya tiene cierto grado de madurez, o sea, ya tiene una familia y lo que necesita sacar es una carrera para, ya sea currículo o para seguir creciendo laboralmente dentro de su empresa. Esa es la persona que necesita estudiar a distancia. Pero un chamo de 16, 17 años necesita tener ese contacto. Claro, con sus pares, pues. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde yo diferencio en este momento ese tipo de educación. Y es donde ahí afectan los valores para uno y para otro, porque una persona de 30, 40 años no le va a pegar estudiar a distancia. No, claro, por supuesto. ¿Me entiendes? Porque ya tiene una vida hecha, seguramente tiene esposa, si no tiene esposa ya por lo menos ya tiene su vida y su objetivo trazado. Un chamo no, un chamo apenas está comenzando a vivir. Entonces ahí es donde nos diferenciamos también y eso afecta también para uno o para otro en el tema de los valores y de las vivencias que ellos puedan tener, porque si nosotros decimos que el liceo marca, a mí me marcó, el liceo te marca y en algunos casos te marca toda la vida, que esté ahí donde tú sabes qué es lo que vas a hacer una vez que te gradúes de bachiller. Hay otros que no. ¿Te acuerdas de Miguel Peña? Claro, esa vida de Miguel Peña. A mí me marcó mucho. Claro, a mí me marcó mucho. Hoy día prácticamente es el reflejo de lo que yo hoy soy, porque ahí es Miguel Peña con el tema del liderazgo Eso es muy importante, José Daniel, lo del liderazgo, ¿no? Eso tiene que ser algo claro y específico para cada estudiante, ¿no? Natural. Y eso nace. Eso nace, porque, por ejemplo, nosotros allá en la universidad... Y canalizarlo con ese niño también. Por supuesto, porque un liderazgo debe nacer sano, porque si hay liderazgo bueno y hay liderazgo malo. Claro, por supuesto que sí. ¿Me explico? Entonces, de ti como docente, como profesor, como tutor, depende de que ese muchacho agarre el camino del bien y no haga el camino del mal. Claro. Eso también, ahí nosotros cumplimos un papel fundamental. Y yo siempre lo he dicho, el liderazgo natural, el liderazgo de base, el liderazgo estudiantil, no se crea, sino que el joven o la joven nace con ese dote. Y lo que uno hace es potenciarlo para desarrollarlo. Porque si no, el liderazgo no es, vamos a decirlo de esta manera, no es fortuito, sino que es un liderazgo creado por ti a tu semejanza, y entonces él va a hacer lo que tú quieres. Claro, por supuesto. Que haga. Eso no es entonces ese liderazgo no es natural. No es válido. No es natural. Con este liderazgo vamos a hacer un pequeño corte, luego regresamos. De regreso nuevamente con ustedes en Detrás del Velo 357. Continuando el diálogo con el querido hermano y licenciado José Daniel Ravelo García. Fíjate, José Daniel, que ya el punto de la educación profana, a través de tu experiencia ya lo abordamos. Ahora vamos a abordar vamos a ver un poquito detrás del velo de lo que es la masonería, detrás del velo, ¿verdad? Precisamente ese es el título del programa, porque siempre yo trato de desgarrar un poquito ese velo que lleva José Daniel, ese velo que llevan algunos hermanos que nos han visitado. Fíjate que la masonería tiene una premisa, o tiene muchas: libertad, igualdad y fraternidad, qué sé yo, salud, fuerza y no tantas. Pero fíjate, hay una que dice que la masonería está asentando las bases para la formación de hombres libres de buenas costumbres, para formar una sociedad justa y perfecta. Fíjate todo el enfoque: hombres libres de buenas costumbres, para formar una sociedad justa y perfecta. ¿Cómo evalúa José Daniel Ravelo, que es un maestro masón,
con un grado ya del simbolismo, que es el grado superior del simbolismo. ¿Cómo puede crear la masonería un hombre libre y de buenas costumbres en una sociedad descompuesta, donde el pensamiento crítico, donde el liderazgo, la capacidad de análisis de las situaciones, de los problemas, no cuentan con el respaldo ni institucional, vamos a decirlo, social? ¿Cómo hace un hombre libre de buenas costumbres para acoplarse a esa sociedad que nos dice a cada momento, no hagas esto, tienes que hacer esto? Una sociedad donde nos conduce más bien al abismo, en lugar de llevarnos a una autocrítica, ¿verdad? La masonería, yo sé que está luchando en contra de todo esto. La masonería lucha fuertemente para que esos hombres libres de buena costumbre vayan a formar una sociedad justa y perfecta, que sabemos que es muy complicado hoy día hacerlo. ¿Cómo piensas tú como educador y la experiencia que tienes tú, tu vasta experiencia educativa, tu vasta experiencia en la masonería? ¿Cómo crees tú que nosotros podemos formar, los que tenemos un liderazgo ya dentro de la institución, formar un hombre libre de buenas costumbres, que no se contamine, que no busque la masonería nada más por un estatus social, que no busque la masonería nada más por un apetito personal, porque lo hay, tú sabes que lo hay? Así es. ¿Cómo hacemos nosotros para combatir internamente todas esas situaciones que se nos pueden presentar a diario y que somos fáciles de caer, como de hecho hemos caído? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que ese liderazgo, ese autoconocimiento que nos da la masonería, aplicarlo para no caer en la tentación de todas estas cosas que te estoy diciendo? ¿Cómo ha hecho José Daniel, sabiendo que usted es un hombre libre de buena costumbre, porque lo conozco y sé que usted se maneja en ese ámbito allí, pero siempre hay una tentación, siempre hay una tentación? Correcto. Yo lo voy a tratar de hacer como siempre cuando hago los talleres, hago las clases, lo trato de hacerlo más coloquial para que me entiendan. Claro, por supuesto, es que esa es la idea. Para que me entiendan, y adicionalmente porque sabemos que nuestra institución no es secreta, pero es discreta. Es discreta, por supuesto. Y hay cosas que nosotros no podemos revelar. Pero en ese ámbito de lo discreto, que sí podemos decir, yo lo voy a comparar con algo que venía diciendo hace un ratico. Nosotros, a nivel de la sociedad normal, tenemos unos valores que parten, en este caso, lo de los profanos, y también masónicamente viene de esa formación del hogar. Pero en nuestra institución, como es una institución, es una fraternidad, cuando nosotros nos iniciamos, nosotros tenemos unos padres allí que son nuestros guías, a nivel simbólico, que tú lo decías hace un rato, en nuestros 3 grados del simbolismo masónico, que es aprendiz, compañero y maestro, que para nadie es un secreto. En ese crecimiento académico que también se ve en el mundo profano, nosotros debemos pasar ciertas pruebas de valor, por supuesto, y ciertos estudios académicos, que es los que nos van dando esa formación a nivel de nuestra institución. Y si es un hombre libre y de buenas costumbres, ese querido hermano va a ir avanzando dentro de nuestra institución, dentro de nuestros grados. En este caso, para que nos entiendan, los grados así como lo llamamos en el mundo profano, a nivel de universidades o liceos, primero, segundo, tercer año, o primero, segundo, tercer, cuarto semestre, no, en la masonería también existen unos grados simbólicos de estudio, que cada grado tiene una particularidad distinta. Sí, señor. Entonces, en base a eso, nosotros y ustedes, en este caso, usted, mi querido hermano, que tiene un grado ya superior, muy alto, y ha sido uno de, este caso, en mi persona, ha sido uno de mis maestros y mentores. Yo diría que eso parte de allí, de ese inicio, de esa iniciación, de esas orientaciones que también se dan en el mundo profano, pero en la masonería es un poco más estricta, porque tú tienes que cumplir deberes y derechos. Claro. Ahí, como lo existe dentro del mundo profano una constitución, también la masonería tiene su propia constitución y sus propias leyes, que si tú no las cumples, aquí sí, de una u otra manera, puede ser sacado de inmediato, puede ser expulsado, suspendido, entre otras cosas que se hace dentro de nuestra institución.
Pero a donde quiero llegar es a eso que estamos hablando de un principio, que los valores se van formando, porque puede ser que ese querido hermano, ese recién iniciado, venga como todo caballero profano, venga con algunos valores contaminados de la sociedad, pero aquí una vez que inicia es donde tiene que comenzar a pulir esa piedra bruta, donde le va a permitir superar esos vicios, cavar esos vicios, Eso mismo. donde va a acabar esos vicios y va a ser una persona mejor para la sociedad, en este caso para el mundo profano. Fíjate algo acá, que es muy importante resaltarlo en este momento. Y que tú nombraste en un momento, pero vamos a ser claros ahí, lo que es el inicio, ¿no? Caballero profano. ¿Tú crees que en realidad nosotros estamos fallando de alguna manera cuando nosotros van y tocan la puerta de un caballero profano con todas las intenciones buenas del mundo, por supuesto, porque si toca la puerta es porque viene con buenas intenciones? Pero a medida que va pasando el tiempo, se nos va alejando de ese perfeccionamiento que él quiso buscar allí. ¿Tú crees que nosotros estamos fallando o no estamos haciendo lo debido para captar a ese profano que viene de la calle contaminado, como tú lo acabas de decir hace un momento, y moldearlo para que nosotros tengamos un hombre de buena formación allí? Libre y de buenas costumbres. Sí, que tenga una buena formación. Estamos fallando nosotros cuando nosotros hacemos las indagatorias, cuando nosotros captamos, cuando nosotros hacemos el seguimiento de la persona que se va a iniciar. ¿Tú crees que nosotros estamos fallando en eso? Y si estamos fallando, ¿en qué podemos mejorar en ese sentido? Yo lo que pienso, con la modestia del tiempo que ya tengo como maestro masón, es que no es que estemos fallando en las indagatorias, es que tú lo decías también hace un momento, al principio, hay muchas personas que tocan por curiosidad, por la moda, mira, Por el estatus. Por el estatus, Sí. Mira, usan corbata, usan corbatín, andan trajes de negro y hacen comida, hacen agape, hacen banquetes, Sí. beben whisky y no sé qué cosa. Entonces, eso también hace que muchas de estas personas profanamente se le dé esa curiosidad, y muchos de esos, bueno, sí, si bien es cierto, los indagadores, nuestros indagadores son maestros masones, eso no hay duda, pero como todo ser humano, el hecho de que sea masón no quiere decir que una de esas tantas personas que andan en ese mundo, Esa búsqueda. en ese mundo, no se pueda colar a nuestra institución. Pero Sí. aquí es donde viene lo otro, que yo lo decía hace un principio, hay un filtro que son los grados simbólicos, y adicionalmente a esto, también nuestro pénsul, vamos a decirlo de esta manera, nuestro Claro. pénsul de estudio masónico también es, a través de los grados simbólicos, va perfeccionando a estos de primer grado, en este caso los profanos iniciados, recién iniciados, donde los hace buscar ese conocimiento, los hace indagar sobre nuestros temas, no solo del mundo masónico, como lo llamamos nosotros, sino que también hay temas genéricos o temas generales, universales, donde también nosotros hablamos de cosas que pasan y históricamente dentro de nuestra sociedad. Porque si muy bien saben o sabemos nosotros que estamos dentro del tema de la masonería, mucha gente desconoce muchos términos. Claro, y es normal. Y es normal porque, bueno, no están dentro de la institución. Pero nosotros es una universidad. La Claro. masonería, hoy yo lo digo abiertamente, Claro. la masonería es una universidad. Sí, señor. O sea, es otra Y hasta universidad. más estricto, ¿eh? Y es mucho más estricta Sí, porque sí, si sí. tú no, Sí. vamos a decirlo así, en lo profano, si tú no entregas trabajo, si tú no estudias, si no, tú no presentas y no haces vida presencial dentro de nuestros trabajos, que son lo que llamamos en el mundo profano las clases, Sí, sí. tú automáticamente no avanzas. No, claro. No avanza y te retrasas, y entonces esto hace que este caballero profano, este recién iniciado, si no va, que era lo que tú decías hace un ratico, sí, ¿por qué se alejan? Bueno, porque sencillamente no se siente a gusto, No tenían la madera para hacer no se sienten a gusto, no Eso. tienen la madera, o sencillamente los temas que son importantísimos para los que sí queremos
hacer masonería o queremos estudiar en este mundo, para ellos no, para ellos andaban en busca de otra cosa, Sí. como ha pasado con muchos hermanos que, bueno, de una u otra manera se han ido, se han alejado por distintas formas o distintas maneras de cosas que han visto que, bueno, ellos no la comparten, Claro. pero nuestra orden tiene, como lo dije anteriormente, sus leyes de la fraternidad, tiene su constitución masónica y nosotros nos regimos a través de ella. Nos guste o no nos guste, una vez que nosotros Claro. ingresamos a la orden, nosotros nos las dan y nosotros tenemos deberes y derechos. De esa manera, nosotros, una vez que nos moldeamos, nos formamos con nuestra piedra bruta, vamos al mundo profano. Y nosotros debemos seguir al pie de la letra nuestra constitución masónica y nuestras leyes de la fraternidad, porque solo el hecho de que nosotros dentro de nuestra orden no tuviéramos una constitución o unas leyes, yo creo que tuviéramos una desidia, Claro. o sea, una anarquía como pasa o ha pasado en el mundo profano, en cualquier institución Claro. que no tiene leyes. Dentro de la masonería no permitimos personas que no sean libres y de buenas costumbres. Ajá. Debido a eso, por esa razón, nosotros no es el problema el hacerle la indagatoria a través de nuestros maestros masones, sino el problema está es una vez que ese recién iniciado se encuentra con una realidad que en algunos casos, que son muy pocos. Sí. A propósito, mi querido hermano, me dijo usted en días anteriores, en semanas anteriores, que estaba escribiendo un libro. Bueno, sí, mira, y yo, eso yo lo tengo de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que me gusta mucho escribir. Así es. ¿Te acuerdas de las páginas que yo tenía, los artículos de Diario La Costa? A mí siempre y ahorita estoy aprovechando esta difusión de las redes como para enviar reflexiones. Casi todos los días la envío. Entonces yo quiero eso, ¿verdad? Que la reflexión y que la palabra de la masonería, no de Iván Rodríguez, la masonería llegue a todos los ámbitos, todos los ámbitos. Entonces sí, me propuse a escribir un libro que, por cierto, tiene un nombre muy controversial, ¿no? Y es lo que yo digo siempre. ¿Sabe cómo se titula? La masonería no es el masón y el masón no es la masonería. Es un título bastante fuerte, Sí. porque lo que está, el contenido que tiene allí, el contenido que lleva, está muy claro, y yo sé que va a causar mucha controversia, pero es Iván Rodríguez el que está escribiendo, es Iván Rodríguez el masón, y tú sabes cómo soy yo. A mí me gusta mucho, me gusta en estos casos ser crítico, un crítico constructivo, un crítico para que cambie la persona, para que cambie este masón, para que cambie el profano, qué sé yo. Entonces lo hablo con claridad y lo estoy haciendo. Prácticamente me falta poco, son seis partes, lo estoy dividiendo en 6 partes y esa parte tiene subdivisiones, es decir, que es fuerte. Es fuerte, pero ahí vamos luchando y vamos haciendo algo. Somos constructores, querido hermano, somos constructores. Masones significa constructores, ¿verdad? Somos constructores de hombres, somos constructores de obras. Y la masonería debe hacerse fuera del templo. Así. Allí nos conocemos todos. Todos convivimos, todos ocupamos un espacio y nos conocemos. Yo sé cómo José Daniel, yo sé cómo es el otro hermano, yo sé cómo son nosotros, pero afuera. Entonces alguien me dijo, es que la masonería no se puede divulgar. Un momentito. No. Tiene sus símbolos, palabras y tocamientos que no podemos decirlo. Pero nosotros tenemos que hacer alarde de lo que nosotros estamos aprendiendo dentro de la masonería, que hemos aprendido de la masonería y qué podemos nosotros aportar para formar un buen ciudadano. Así Que es. si no lo logramos un 100%, en un 20%, yo me conformo con un 10% de lo que yo revele o de lo que yo haga en mis redes sociales, en las redes sociales, que yo las reflexiones que yo pueda dar a cada quien y las comparto y esa persona las divulgue y las practique, que eso es lo más importante. Entonces por eso salió ese libro, o va a salir ese libro. La masonería no es el masón, y el masón no es la masonería, diferenciando cada cual. Porque la masonería es la institución, Así es. y el masón es el que estudia a través de esa institución. Las asignaturas y las herramientas te las da la masonería. Allá tú si las aprovechas y las asumes como tal, como una responsabilidad tuya de formación, para llevarla
al mundo profano. Yo siempre digo, cada institución iniciática, como lo es la nuestra, tiene sus valores y tiene sus deberes y Claro, derechos. por supuesto. Lo decíamos hace un ratico, el hecho de que en este caso nosotros, un querido hermano, por X circunstancia, bueno, se desvíe o salga de esos valores, no pueden decir que es la institución completa Eso. la que es responsable de un hecho o algo que pueda suceder. Que sí tiene alguna responsabilidad, sí, pero no pueden acusar a una institución de no tener una credibilidad porque, bueno, uno de esos hermanos... Claro. Claro. Y no, sí no, sucede, y lamentablemente nosotros tenemos que combatir eso. Te voy a decir algo, no somos perfectos. Ninguno de los que estamos ahí somos perfectos. Ninguno. Así es. Tenemos nuestras debilidades como todo ser humano, pero por eso estamos allí. Estamos buscando la perfección, buscando ese espíritu constructivo, esa idea constructiva que nosotros podemos aplicar en la sociedad donde nos desenvolvemos. Es que esa es la idea, nuestro entorno familiar. Tal cual. Entonces, es allí donde nosotros debemos poner en práctica lo que es la institucionalidad masónica y hacerla valer dentro de la sociedad como una institución filosófica, filantrópica, formadora de hombres libres de buenas costumbres, para una sociedad justa y perfecta. Es un concepto que abarca lo que es nuestra institución masónica, nuestra augusta orden. Tal cual. Así, como lo decía hace un rato también, cada institución tiene sus leyes. Por supuesto. Tiene sus leyes y el que no esté de acuerdo sencillamente tiene que apartarse. Claro, así de sencillo. Tiene que apartarse. Para no ir muy lejos, una de las organizaciones o organismos que es más estricto es la Fuerza Armada. Sí, señor. O sea, por su disciplina, por su forma como debe ser orden de seguridad, una fuerza, y ellos tienen una doctrina. Claro. Y el que no sigue esa doctrina, lamentablemente le dan la baja, claro, como ellos lo llaman. Mira, vamos para culminar, yo quiero leer un párrafo acá de una revista que de hace mucho tiempo, ¿verdad? Imagínate. Es de una respetable logia que se llama Estrella de Occidente, número 50. Está al oriente de Barquisimeto, pero una revista que yo la tengo, me la regalaron y con mucho amor la conservo. Yo tengo una bastante de estas de diciembre de 1982, después tú imaginas, y todavía está aquí la cargo en mis manos. Si hay algunos hermanos que pertenecen a esa respetable logia, aquí yo tengo revistas de sus maestros que la escribieron en su momento. Fíjate, dice así, para culminar. Si la masonería nació con el fin de buscar la confraternidad entre los hombres, difundir el amor, hacer honor a la libertad, no podemos tocar temas ni sumar ingredientes que puedan hacer germinar las discordias. En su lugar, debemos luchar por las causas que puedan unirnos y no por las que nos lleven a dividirnos aún más de lo que estamos. Esto lo hizo el querido hermano Napoleón Gómez Ollarves, imagínate, en 1980 y tanto. Entonces, fíjate que no es desde ahorita, y detrás de él hubo muchos más queridos hermanos que escribieron sobre eso, sobre la discordia y la desorientación que tenemos muchos masones dentro de la institución. Bueno, mi querido hermano José Daniel Ravelo García, un placer, ¿verdad?, haber estado con usted el día de hoy, haber compartido esta segunda etapa de lo que es Detrás del Velo 357. Tenemos poco tiempo, mas sin embargo ya tenemos más o menos una gran cantidad de seguidores y personas que les gusta cómo nosotros llevamos el tema de la masonería, porque fíjate, estamos actuando no solamente en base a lo que es la masonería, sino coordinándola y engrandándola con lo que es el mundo profano. Igualmente la invitación para todas aquellas personas que quieran compartir con nosotros, no importando ideología política, no importando religión que profese. Todo aquel que quiera participar, hágalo a través de los comentarios y nosotros organizamos y coordinamos una entrevista para cuando ustedes así lo requieran. Fue un placer haber trabajado para ustedes. Hoy con mucho gusto, el querido hermano y licenciado José Daniel Ravelo García. Nos vemos en los próximos días. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes. Hasta pronto.